Bueno, antes de comenzar a revisar el texto de Giorgio Agamben, este trabajo de Husserl o Husserl, nada más me gustaría un poco plantear un par de cosas pues de esto que hemos venido haciendo en estas 3 sesiones anteriores, que con la sesión de hoy ya llegamos al final de este breve arco, ¿no? Es un arco breve en términos de sesiones, pero es un arco en términos de tiempo y de problematizaciones y doctrinas filosóficas, etcétera, muy amplia, ¿no? Lo que hemos procurado más o menos es discutir algunas de las líneas, en realidad casi que podríamos decir una de las líneas en torno a la fundamentación de las humanidades en el concepto de lo humano, que es básicamente un debate de tipo ontológico y post-ontológico, digamos, ese es el campo que estaríamos abordando. Y que yo creo que podría, si miráramos en términos un poco más amplios de lo que hemos logrado hacer aquí, el campo de reflexión, de producción textual, de discusiones en torno a dicha fundamentación y a su problematización. Yo creo que habría como 3 grandes campos o 3 grandes líneas o ejes de problematización más o menos reconocibles en el horizonte contemporáneo, ¿no? Un horizonte contemporáneo amplio, ¿no? Digamos unos 30, 40 años de tiempo de esas discusiones, ¿no? Un eje es el campo semiótico antropológico, que aquí no hemos tocado y que ya no vamos a tocar, ¿no? Y que creo que iría desde unas significativas discusiones entre Lévi-Strauss y Jean-Paul Sartre en torno a la tensión entre estructura y libertad, ¿sí? Lévi-Strauss planteando y problematizando, digamos, la densidad de las estructuras, especialmente entendidas esas estructuras como códigos o como gramáticas que estarían, digamos, reticulando el campo completo de la cultura, el campo completo de las instituciones sociales. Y en ese sentido, los sujetos responderían más o menos a la configuración que dichas estructuras establecen. Y en contrapartida, la perspectiva de Sartre, que responde a una tradición que podríamos hallar en su origen justo en el texto de la Mirandola que discutimos en la primera sesión, y que pondría en juego el tema de la posibilidad de la desviación del replanteamiento o de la recusación de la estructura, ¿no? Es todo un tema muy interesante, esa tensión, digamos, entre estructura y libertad, que se definiría básicamente en el juego entre los campos del lenguaje y el campo de la cultura. De alguna manera, Roland Barthes, por ejemplo, refería a esa discusión en el territorio del lenguaje, haciendo referencia a esa condición de liberación y de tiranía del lenguaje. Decía un poco Roland Barthes, ¿no? Cuando decía el lenguaje es un tirano, pero a la vez también es una fuerza de liberación, ¿no? Entonces, desde esas discusiones hasta discusiones mucho más contemporáneas, ¿no? Estoy pensando en Philippe de Colas y en Eduardo Viveiros de Castro, ¿no? Que es, digamos, todo este campo de esa antropología postestructural, que, por ejemplo, en de Colas desemboca en lo que llaman las modalidades ontológicas, ¿no? Un poco para tratar de describir cómo distintas sociedades, distintos contextos culturales e históricos estarían definiendo como grandes modos antropológicos o como grandes modos ontológicos en términos mucho más amplios. Entonces ahí todo este planteamiento de esta distinción entre naturalismo, animismo, totemismo y analogismo como esas grandes configuraciones, ¿no? O desde otras perspectivas como la de Viveiros de Castro en sus metafísicas caníbales, en el cuestionamiento de los límites entre lo humano y lo animal, formulada incluso desde esta fuerza de interpelación de lo animal a lo humano y el reconocimiento también un poco en este sentido del desplazamiento de lo humano incluso en lo animal como una humanidad animal. Bueno, esa serie de problemáticas que son de lo más interesantes.
y que darían cuenta de uno de estos ejes muy ricos de discusión y de problematización, ¿no? No deja de ser interesante que de alguna manera estas nuevas o esta reificación, este reforzamiento de las ontologías provenga de algunos de los proyectos de intelectuales en torno a horizontes que no están ya en las metrópolis, sino que provienen más bien de la crítica efectuada, no sé, por ejemplo, desde los trabajos de Vilaza en Ecuador o desde los trabajos de Colán en Colombia, etcétera, ¿no? Y dando cuenta con ello un poco de esta manera, de estas formas de organización, tanto de la representación como de ejercicio de la experiencia, que estarían en contravía de toda esta estructuración del sujeto y esta organización que de alguna manera hemos revisado en sus términos generales en este arco, ¿no? Bueno, hay una segunda línea, sin lugar a dudas, es la línea que hemos estado revisando, que es el campo de lo, digamos, el campo de lo político como territorio de génesis ontológica, ¿no? Ahora planteado como biopolítica, es un poco lo que vamos a conversar hoy. Y bueno, que saben ustedes que es una serie que de alguna manera se abre con el trabajo de Foucault y que abarca una línea muy compleja, ¿no? Donde están los trabajos de Sloterdijk que revisamos, Agamben sin lugar a dudas, y otro autor muy importante que no hemos podido revisar, que es Roberto Espósito, que también, digamos, ahí tendría una serie de planteamientos de lo más significativo, ¿no? Y creo que habría una tercera línea muy interesante, nada más podemos nombrarla, que sería el campo de la tecnopolítica, también como territorio de constitución antropotécnica, ¿no? Y ahí pues es una multiplicidad de autores y de trabajos, del trabajo de Bruno Latour, por ejemplo, en ese señalamiento de la imposibilidad de mantener las oposiciones ontológicas básicas de sujeto y objeto, o de sociedad y naturaleza, y el planteamiento de la apertura a un campo de lo que llamaría las ontologías múltiples, ¿no? La multiplicación de las ontologías, digamos, es lo que estaría poniendo en juego ahí Latour. O desde otro lado, como todo este tema de las ontologías extendidas, que tiene su origen realmente en un filósofo canadiense, Marshall McLuhan, y toda esta idea de la extensión, de la ampliación ontológica en las extensiones técnicas, ¿no? Que se ha convertido en todo un elemento ahí de lo más significativo. Pienso en Domit, por ejemplo, y toda esta idea de que en realidad el sujeto va deviniendo en los alcances a través de sus dispositivos. Entonces, soy en mis dispositivos un poco, me extiendo en mis dispositivos, y ahí el tema de la telepresencia, por ejemplo, es un tema capital en este trabajo, ¿no? O los trabajos de Dennett sobre la extensión de la conciencia y sobre el tema de la conciencia artificial, por ejemplo, pone en juego otro campo de lo más rico. Y en esa misma línea, pues también posiciones más críticas como la de Scott Lash sobre el capitalismo informacional, ¿no? Que en algún sentido coincide con Langdon Biner en esta idea del problema de la decisión tecnológica como una decisión tecnopolítica, ¿no? En el sentido de cómo en esta creciente producción de dispositivos y sistemas técnicos, que es una de las condiciones específicas del comportamiento del dispositivo material en la sociedad contemporánea o en la sociedad moderna, la generación de dispositivos y sistemas redefine las condiciones de la experiencia subjetiva, de la intersubjetividad y de lo social, ¿no? Si a través de esas tecnologías se redefinen todos esos elementos fundamentales. Entonces la decisión tecnológica tiene implicaciones en todos esos órdenes y no puede seguir constituyéndose como una especie de decisión anónima
aceptable casi como un hecho de la naturaleza, ¿no? Sí. Aparecen los dispositivos tecnológicos, se extienden socialmente, se apropian socialmente, sin que haya ningún punto en el que podamos detener el proceso y establecer una discusión en torno a esa decisión tecnológica. Es un poco el sentido del replanteamiento que hace Landon Wiener, y dice, y viene al caso justamente porque esta extensión del dispositivo y el proceso de infiltración del dispositivo en los tejidos humanos implica modificaciones de la experiencia, la subjetividad y la intersubjetividad. Por tanto, es un territorio de orden político, no de orden puramente técnico, ¿no? Bueno, esa es otra línea que me parece significativa y que digamos sería como los campos faltantes a lo que de alguna manera hemos tratado aquí de dibujar en sus términos generales, ¿no? Solo, digamos, en un proceso en el que se pudiesen cubrir con cierta intensidad esos campos ausentes podríamos tener un panorama completo, ¿no? Entonces, con esto un poco lo que quiero declarar es que esta línea que hemos seguido es una parcela de ese campo de discusión entre conceptualización de lo humano y su replanteamiento, digamos, en términos de la manera en que desde cada uno de estos ángulos se define y se problematiza esta discusión académica sobre una condición histórica y antropológica, ¿no? Ahora, si miráramos en términos transversales este arco, es notable el hecho de que pasemos de una fase, digamos, en la que las discusiones están en torno a una definición ontológica, en términos de comprender una ontología, ¿sí? En términos, digamos, de estudios y reflexiones que se están preguntando por qué es lo humano, cómo se caracteriza, cómo ha venido a constituirse, etc., hasta discusiones que ya más bien en un campo relativamente post-ontológico lo que estarían preguntándose es cómo se ha constituido esa definición parcial, particular, situada de lo humano que opera como campo imaginario del discurso para sus referencias. Y ese campo del discurso para sus referencias son básicamente los estudios humanistas, ¿no? O como campo incluso de producción de un conocimiento capaz de generar los procesos de acción, no solamente de representación, sino de acción, de definición y de construcción de esa condición, ¿no? Y ahí básicamente estarían los trabajos que acabo de señalar de esta línea biopolítica y de esta línea tecnopolítica, ¿no? En los que habría por una parte una suerte de ejercicio crítico frente a lo que los propios estudios de las humanidades han producido como discurso de lo humano, como particularmente una reflexión y una problematización de ese conjunto de conocimientos y ciencias que en realidad constituyen una suerte de tecnologías de acción, de intervención y de producción, ¿no? De productividad, digamos, antropotécnica, ¿no? Medicina, jurisprudencia, tecnologías, ingenierías genéticas, etcétera, estarían como organizadas en ese campo de revisión y de problematización crítica, ¿no? Entonces, creo que el texto de Agamben que vamos a revisar ahora es un texto que ya entra, digamos, en esta, claramente, desde el texto de Sloterdijk, pero especialmente en este texto, es un texto que entra de una manera muy intensa en esta discusión ya de este proceso más, digamos, de orden performativo o de orden productivo de esta condición de lo humano, ¿no? Bueno, el trabajo de Agamben es un trabajo de una gran complejidad, no solamente este texto, sino que en realidad es un proyecto filosófico, histórico, de gran envergadura, de muy amplio alcance,
Y aquí, bueno, lo único que estábamos revisando era casi podríamos decir la introducción a Homo Sacer, que en realidad es una serie de varias obras que están tratando de dar cuenta un poco de la condición, diríamos, de la existencia biopolítica contemporánea. Es un poco lo que está ahí abarcando, pero mostrando de manera significativa que, digamos, las raíces de esa constitución de esta existencia biopolítica contemporánea son anteriores a la modernidad, ¿no? Son muy anteriores a la modernidad. Ese es uno de los elementos claves del trabajo que estamos revisando, que realizamos para hoy, ¿no? Bueno, aunque toca multiplicidad de temas, a mí me gustaría que nos concentráramos solamente en algunos de los problemas que pone en juego. Entonces yo les propongo que discutamos una serie de temas que me parece que podrían dar la pista de los elementos esenciales, ¿no? En primer lugar, el tema de la diferenciación entre zoe y bios, ¿sí? Incluso pensado como el punto originario de la secuencia biopolítica, ¿verdad? Entonces, esa diferenciación griega, zoe, bios, y algunas de sus implicaciones. La problematización de la perspectiva de Foucault como el establecimiento de estos dos caminos, las técnicas políticas y las tecnologías del yo, ¿sí? Lo que él llama el doble vínculo, digamos, la clarificación de ese doble vínculo y la manera en que el propio Agamben plantearía la forma de superar esa disyunción para la construcción de un proyecto de dilucidación biopolítica, ¿no? Un siguiente tema, me parece que sería importante, es el asunto de la política como construcción ontológica, o la política como ontología. Esta parte en la que habla de la estructura metafísica originaria, fincada en la política, ¿no? Que de alguna manera es el tema del establecimiento también de la soberanía en Agamben, ¿no? Un siguiente tema que creo que es importante que cubramos y no lo dejemos suelto y que, digamos, estaría vinculado un poco con el asunto de la doble vía o del doble vínculo Foucauldiano, es este tema clave sobre la manera en que su propuesta estaría, digamos, corrigiendo o complementando el punto en el que concluye la tesis de Foucault, ¿no? Entonces, digamos, el planteamiento del propio Agamben sobre la corrección y la continuación de la tesis biopolítica. ¿Cómo podemos continuar la tesis biopolítica? Desde qué, a partir de qué elementos podemos hoy continuar la tesis biopolítica, ¿no? Ese es un tema que me parece importante que tratemos de explorar. Sin lugar a dudas tenemos que detenernos un poco en el concepto de Homo Sacer u Homo Sacer. ¿Qué está entendiendo por Homo Sacer Agamben y qué implicaciones tiene, especialmente en esta problematización de su sacralidad, precisamente, todo este concepto de lo sacro, ¿no? Bueno, no solamente el tema de este concepto de lo sacro, sino también particularmente cómo está sincronizando ahí Agamben dos o tres cosas importantes, especialmente cómo sincroniza Homo Sacer, el cuerpo de Botus y el cuerpo del emperador, ¿no? Cómo los sincroniza en una misma línea. Todo eso creo que podríamos abarcarlo también como un tema unificado, ¿no? Y por último, el tema de la redefinición de la sociedad política a partir de la biopolítica. La sociedad política ya no organizada a partir del pacto originario, el pacto social,
sino desde otro lugar, ¿no? Es un poco lo que estaría aquí trabajando. Entonces, yo les propongo que trabajemos esos primeros temas, ya no sé cuántos son. 5 temas. 6 temas. Si logramos agotarlos, discutimos un poco más la tercera parte del texto. ¿Sí? Bueno, ¿por qué no nos lo lees tú? A ver cómo queda. La diferencia entre Zoe y Bio y simplificaciones, la problematización de la perspectiva de Foucault y el doble vínculo, la política como ontología, cómo asume y continúa Agamben con la tesis de la biopolítica. Bueno, que podríamos reintroducirlo en el segundo, ¿no? En el segundo, okay. Sí. El concepto de Mosase y la redefinición de la sociedad política a partir del concepto de biopolítica. Exacto. ¿Les parece? Entonces les propongo que hagamos un poco de trabajo grupal. Tú vas a hacer 1, tú vas a hacer 2, tú vas a hacer 3 y tú, Oliver, eres el 4. Y ahí entonces otra vez 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Entonces les propongo que los 1 se reúnen aquí, 2 aquí, 3 allá y los 4 allá. Y un poco, dijimos 1 aquí, 1, 2, 3 ya no sé dónde quedó, allá, 3 allá, otra vez, 1, 2, 3 y 4. Entre Zoe y Bios, que va a ser esta distinción pues va a ser en realidad la clave transversal de toda la argumentación de la obra y de esta constitución de una teoría biopolítica, ¿no? En Agamben. Esta distinción es una distinción fundamental. Bueno, entonces, ¿quién quiere platicarnos un poco de lo que significa y algunas de las cosas implicadas allí? ¿Algún equipo se ustedes? Bueno, nuestra discusión tuvo que ver primero problematizando las funciones de Zoe y Bios, pues entendiendo desde la época clásica para los griegos antiguos cómo existían dos esferas separadas, ¿no? La Zoe como la calidad de ser viviente, un animal como todos los demás, y Bios como la calidad de ser un animal político, como lo coloca Aristóteles. Entonces, en aquel momento la Zoe estaba gobernada por, digamos, reglas divinas, ¿no? Y su cuerpo estaba ocultado por una divinidad, mientras que la Bios era la organización de los seres que estaban aptos a participar en la vida política de la polis. Entonces, para las mujeres, las crianzas, los extranjeros, esos no tenían el derecho de participar políticamente de la polis. Entonces, su vida era exclusivamente Zoe, pero sí estaban protegidos por un conjunto de principios que defendían la vida pura. La vida pura por un derecho divino que va a estar presente en el periodo medieval y hasta el antiguo régimen. Pues ya en ese pasaje, sobre todo del antiguo régimen para la modernidad, entonces, pues como lo pone Foucault, se trata de politizar a la Zoe, de agregar a la Zoe dentro del ámbito político, y la Zoe ya no es gobernada por leyes divinas, sino que es gobernada por un principio estatal de soberanía. Entonces ya el Estado trata, o sea, el cuerpo natural pasa a ser un cuerpo político. Entonces, en esta instancia en donde, y ahí sí las contribuciones de Foucault sí son muy importantes para entender cómo de ahí surgen los nuevos discursos sobre la locura, la medicina, la ciencia, la iglesia, el sacerdocio, como discursos que van a auxiliar a las redes de poder y a la soberanía
a mantenerse y a regularizar a ese cuerpo y crear un cuerpo domesticado, frágil, que sirva como un cuerpo a servicio del poder soberano. Entonces, lo que yo veo que Agamben coloca como la necesidad de dar una continuidad al poder y a la noción de biopolítica en Foucault es de entender que la categoría no se trata de entender a la modernidad como un momento histórico en donde la SOE pasa a ser politizada, incluida dentro de la vida política, sino que se crea lo que llaman una zona de indiferenciación, una zona borrosa donde SOE y BIOS se mezclan y se transitan todo el tiempo. Entonces, el sujeto de derecho que nace con la Revolución Francesa y el ciudadano es un sujeto que al mismo tiempo tiene una ambigüedad porque tiene derechos, pero él transita, está todo el tiempo transitando entre esas dos dimensiones, esas dos realidades. Y el sujeto político que se tiene derechos, cuando se expone como un sujeto de derechos, también está expuesto para que se le excluya definitivamente. De hecho, a veces las categorías Vogel dice, habla a partir de Frantz Fanon, de la zona de lo humano, la zona de lo no humano, la zona del ser, la zona del no ser. Me parece que ahí es el momento de la inclusión exclusiva, porque me parece que la modernidad tiene la pretensión de una totalidad de la vida política, de incorporar a todos los cuerpos a la vida política, pero al mismo tiempo es una inclusión que está deriva la exclusión, porque ese ser que en un dado momento tiene capacidad y participa de la vida política y goza de derechos en esta comunidad política, puede ser a cualquier momento expulsado, ¿no? Colocado en el ostracismo y pasar de la zona de lo humano a lo simplemente animal, no político. Entonces, desde ahí, cuando uno ya está fuera totalmente de la vida política, de la ciudad, del país, es donde cualquiera le puede matar y también es insacrificable porque no tiene ningún estatus como ser político, sino es puro animal, puro cuerpo. Entonces ahí llega y es lo que vuelve posible la emergencia de los sistemas, de los estados totalitarios, donde la nuda vida, la vida en sí misma, pasa a ser el poder, donde el Estado actúa de manera totalizante. Incluso con los campos de concentración, que incluso son antes de la experiencia del nazismo, ¿no? Ya existieron varios campos de concentración para diferentes poblaciones a lo largo del Estado humano. Bueno, no solo eso, sino también creo que tendría nada más para añadir. Ya es largo, completo. Nada más para añadir, también es la calidad o la calidad y la intención desde la biopolítica a partir de las tecnologías del yo. Me parece que no solo es lo que mencionaba Rafa, sino también hay que añadir cómo se instituye la biopolítica a partir de esas tecnologías y qué calidad humana, digamos, adquiere el sujeto ahí. Ok, bien, bueno, nos dieron un arco completo. Me gustaría escuchar a los otros equipos si reparan algunos otros elementos en torno a la primera distinción, esa distinción bio-SOE. ¿Cómo lo ven ustedes? Es más complicado añadir algo a lo que ya dijo Rafa, ¿no? Creo que lo explicó bastante bien. En cuanto a y con el texto, me parece que también la GAM lo pone esa parte al menos bastante clara en cuanto a la diferencia en la vida tradicional, que por mucho tiempo no formó parte, no hubo intención de que formara parte de la política, de la
Constitución, sino que al contrario, ¿no? Se pretendía que hubiera una separación y de la SOE con BIOS, ¿no? Con esta otra esfera, que posteriormente lo que Foucault llama diágamo, ¿no? que quizás es una de las categorías que a mí me causan cierta complejidad, cuando dice el Estado occidental moderno, ¿no? Que creo que puede ser ahí, un punto de partida para una discusión, porque estas generalizaciones a mí siempre me parecen muy problemáticas. Dice, bueno, hasta cierto punto, coincidiendo con Aristóteles, hubo esta intención de que la SOE estuviera totalmente aparte, ¿no? Pero en algún punto, en la modernidad, se empieza a pretender que el sujeto sea la vida sea el objeto de la política, ¿no? Como de alguna forma la esencia también de la política. Ok, bien. Quizás podríamos enfatizar algo que me parece sustantivo. Esta distinción clásica, que como muy bien explicaron Rafael y Aliber, implica la separación de dos regiones. También es un proceso a través del cual el campo de la SOE se va constituyendo por la acción, por la operación política en campo del BIOS. Y en ese sentido es que, digamos, la observación de Foucault radica en que lo que pone en juego el Estado moderno es una serie de dispositivos, de técnicas y dispositivos en los que progresivamente el modelo del Estado, como básicamente control territorial, va siendo sustituido por un Estado que tiene como eje y como objeto fundamental el control de la vida. Esta es una mutación muy importante y es la mutación que para Foucault constituye el eje del proceso biopolítico o el eje a través del cual el poder se hace biopoder o la política se hace biopolítica. Cuando se rebasa, digamos, el aspecto o la condición puramente telúrica del poder y pasamos a una condición biológica del poder. Y es un proceso, y aquí el elemento clave quizás es que este es una especie de proceso de ganancia o de captura progresiva del campo de la vida como campo político, ¿no? Como una especie de transfiguración o una especie de resustanciación, como si en la medida que se avanza, que la región política va avanzando sobre la superficie biológica, esa superficie biológica deje de ser biológica y se constituye como política. Creo que en ese punto específico es en el que entra en juego la objeción y el proceso, digamos, de reescritura o de renarrativa del proceso de constitución de la política en la dinámica, digamos, del arco del tiempo, del amplio arco del tiempo que va desde la antigüedad hasta la modernidad. Lo que está haciendo Agamben es justamente es problematizar esta concepción, digamos, por decirlo así, de ganancia política, digámoslo en otros términos, de establecimiento de las reglas de civilidad modernizantes como forma que organiza y define todo el espacio de lo humano. Es muy importante ese giro. Es decir, pensar la política como ganancia del espacio de lo humano en términos casi que irreversibles, o empezar a imaginar que en realidad no es un proceso de reconversión, digámoslo así, de avance sustancial sin retrocesos, sino que entramos en una descripción filosófica, política, histórica, en que, por decirlo así, estamos jugándonos siempre entre el orden de la civilización y el orden de la barbarie, para decirlo de alguna manera, ¿no?
Cuestión muy interesante, por ejemplo, si lo conectamos con otras líneas de pensamiento. Ahora que lo decía, recordaba esta idea de Bolívar Echeverría, de la modernidad como triunfo de la barbarie, ¿no? Esta idea de que en realidad a todos estos procesos, digamos, de objetivación, cristalización en instituciones, en estructuras, en dispositivos, racionalización de la conversación, cualificación del lenguaje, desarrollo de la tecnología, sofisticación de las instituciones, ¿no? Toda esta gran descripción del avance de la modernidad como procesos civilizatorios en términos de cualificación y extensión, intensificación de la BIOS sobre la SOE, en realidad es un proceso no de ganancia civilizatoria, sino de generación de mejores condiciones para el ejercicio de la barbarie, o de una especie de cualificación de la barbarie como una suerte de barbarie tecnificada o racionalizada, que es lo que aparece, por ejemplo, para la mirada de alguien como Hannah Arendt, como este elemento racionalizador, sistematizador, estructurador de los campos de concentración y de la producción del exterminio como una alta tecnología, como una gran sofisticación administrativa, digamos, de la producción de la supremacía y el exterminio, ¿no? Entonces, sí, ahí hay una diferencia, digamos, incluso axiológica, valorativa, muy importante, ¿no? Pero yo sospecho que el elemento sustantivo de este reconocimiento de cómo las formas del poder se constituyen como operaciones, racionalidades y capacidades de ejercicio que son a la vez procesos de institucionalización, de civilización, pero también procesos de exposición de la fuerza y del poder para desmontarlos y reorganizarlos como su propio proyecto lo define, en términos de Benjamin, civilización barbarie, ¿no? Pienso que la localización, ya no en las zonas metropolitanas, sino en los espacios, digamos, excéntricos, o desde una lectura de las otras historicidades, especialmente, digamos, en la lectura colonialista. Desde esta lectura me parece que el mecanismo fundamental que se está planteando no está puesto en cuestión, no logra ponerse en cuestión, porque da cuenta, digamos, de la manera en que justamente este proyecto central de la modernización ha actuado con una pretensión global, ¿no?, totalizadora. Y esa pretensión, digamos, totalizadora, justamente tiene una forma de simulacro como conquista y como ganancia y crecimiento de la racionalización y de la civilidad, pero que se muestra bajo análisis como estos, bajo perspectivas como esta y como otras que sería interesante revisar en algún momento de la vida, en realidad como su negación, ¿no? De otra manera, digamos, de alguna forma, lo que subyace este pensamiento de Agamben, hay dos cosas que están subyaciendo y que me parecen de lo más interesantes. Es, por una parte, esta tensión entre positividad y negatividad, ¿no? Y otro lado, que aquí no aparece, pero que digamos, estaría cifrando el chance o la posibilidad de una resistencia o de un ejercicio frente a esta estructura de la biopolítica, que es lo que él llama algo así como la potencialidad del no, o la potencia de no, una categoría de lo más rica, ¿no? Y que tiene su origen en una relectura de Aristóteles. En buena medida, Agamben es bastante aristotélico, siempre está regresando a Aristóteles y problematizándolo, haciéndolo crecer, ¿no? En Aristóteles está esta distinción entre la potencia y el acto como una diferenciación clave, ¿no? Que bueno, que seguramente ustedes recuerdan en qué consiste. Lo que plantea Agamben es que no es el caso
que en tanto la potencia se vuelve acto, se deshace como potencia, sino que en el acto la potencia conserva su valencia. En otros términos, digámoslo así, que los procesos de constitución de una forma de la realidad, de una forma de lo real, la conversión en acto de la potencia, no implica la cancelación de las otras posibilidades de realización de esa potencia, sino que siempre, digamos, en todo poder constituido está el chance de un nuevo poder constituyente, ¿sí? En toda obra de arte está la posibilidad de la pluralidad, digamos, la multiplicidad de las experiencias que se abren en ella, ¿sí? En ese sentido, digamos, toda esta reflexión y esta clarificación de la, digámoslo así, de la vigencia, de la potencialidad en todo acto, se va a constituir, digamos, como una línea en algún sentido política, estética, política y estética fundamentalmente, de la generación de otra narrativa. Si alguien nos quiere contar un poco cómo lo han visibilizado. Me estoy refiriendo a este planteamiento que hace Agamben de cómo la biopolítica de Foucault llega a un punto en el que identifica dos líneas de problematización, por decirlo así, y en ellas se detiene, ¿no? Esas líneas son los procesos de totalización, digámoslo así, de las grandes tecnologías políticas de constitución de las formas sociales, ¿sí? Y que lo que harían, digamos, es esta dinámica de abordar, estructurar, organizar las grandes poblaciones. Perdón, ¿en ese punto se refiere a instituciones? A instituciones, estructuras. Es el campo de las estructuras, ¿no? Y esa otra línea de la constitución de las subjetividades, en términos de Foucault, como las tecnologías del yo. Entonces quedan abiertos. Ahora, esas tecnologías del yo, esas dinámicas de autoidentificación, esas dinámicas de configuración, digamos, de la singularidad, que son a la vez una conquista o que se plantean como una conquista del proceso de modernización, pero a la vez el punto en el que se realiza o el elemento en el que se realiza el proceso de servidumbre, de control o de constricción, ¿no? Están abiertas esas dos cosas. En Foucault quedan abiertas esas dos líneas, esos dos ejes. Y Agamben entonces se plantea el problema de cómo resolvemos el tema de la singularización frente a los procesos de totalización, ¿no? ¿Cómo podemos explicar la manera en que esos dos movimientos pareciera que convergen, ¿no? O que resultan convergentes? Yo creo que sí. Hay algo interesante ahí, porque justo para problematizar la idea misma de soberanía, porque no se trata de ser soberano, el rey o el presidente o lo que sea, desde el cual estamos recogiendo a la noción de poder de Foucault, ¿no? Un poder que el mismo sujeto que se construye dentro de su singularidad, que se construye mediante el discurso, es el sujeto que también está vigilando y cuidando al poder del soberano, porque ya no se trata de un soberano absoluto personificado, sino se trata de todo el cuerpo social. De soberanía. Ajá, entonces, pero yo creo que de hecho ahí está un punto interesante, porque no necesariamente yo veo en Foucault que el sujeto tiene que corresponder al discurso que le fue creado,
sino que también, además de su concepto de resistencia, creo que sí también hay lugares para pensar una cierta autonomía del sujeto en relación al discurso, hasta el punto de desconstruirlo. Pero no es el punto cal del Agamben, no llega hasta esta discusión, sino que el texto de Agamben apunta a una perspectiva de Foucault donde esta singularidad converge con la totalidad, en el sentido de que el sujeto mismo reifica la condición del poder. El sujeto mismo reafirma y se autoidentifica con las políticas de subjetividad, y de esta manera el poder gana un estatus de normatividad y naturalidad. Entonces es allí donde el poder se consolida como un poder totalizante, porque él necesita los sujetos, él necesita los sujetos singulares que se construyen mediante el discurso para legitimar el poder mismo, la soberanía, una soberanía disuelta en todo el pueblo social. Sí, bueno, justo lo primero que dijiste, este reconocimiento de que en Foucault se plantea el problema y las estrategias a través de las cuales es posible el reconocimiento de la manera en que mi propia singularidad o mi subjetividad ha sido constituida, ese proceso de identificación que tiene que ver con esta idea del presente que somos y de la filosofía del presente, a propósito del texto de Foucault sobre Kant que leíamos hace algunas sesiones. Esa posibilidad de desmontarme a través del análisis de lo que me ha constituido, como que efectivamente en esa sesión, creo que fuiste tú, comentaste el hecho de que da la impresión de que la vía de escape o de que el proyecto resistente o alterno que pone en juego Foucault desembocara en una especie de esteticismo. Tú lo dijiste, ¿no? Creo que te planteaste eso, ¿no? Que Foucault tiene dos formas. Sí, hay un elemento ahí que tiene que ver como con esta cualidad de recrearse en términos de una especie de potencia poética, pero que a la vez es modelo de las alternativas de generación de luchas locales, ¿no? Que era un poco lo que, si no me falla la memoria, platicábamos en esa ocasión, ¿no? De luchas locales, que no se dirigen, digamos, al replanteamiento del sistema completo del poder soberano, sino a un ejercicio de crítica, de cuestionamiento y una serie de luchas orientadas hacia algunos de esos montajes que constriñen el sujeto, ¿no? Y la confianza de Foucault más en esas luchas parciales que en el gran modelo revolucionario totalizador, ¿no? Entonces, justo el principio de que venga al caso plantearse esas luchas locales frente a esas estructuraciones da cuenta de la condición de sometimiento o de docilización, no sé si existe esa palabra, del sujeto, ¿no? El proceso mismo de constitución del sujeto como singularidad es un proceso de docilización del sujeto, ¿verdad? De codificación del sujeto. Es un proceso de domesticación, diría Sloterdijk, o es un proceso también de ejercicio del poder soberano, entendido en su forma tradicional como un poder concentrado o de un poder más difuminado y descentrado, ¿verdad? Como esa fuerza y ese ejercicio del poder soberano de la producción del sujeto, ¿no? Entonces, finalmente lo que estamos encarando es aquí este tema de cómo el proceso de subjetivación, que es un proceso de ganancia de singularidad, es en realidad también un proceso de sometimiento, ¿no? Es algo así como la libertad sometida de Kant, ¿se acuerdan? ¿No? La libertad sometida de Kant es un poco la razón libre pero sometida a la regla, ¿no? Ese es el problema que está ahí, digamos, manifestado, sí. O sea, yo veo esta tensión
o esta crítica o esta añadidura que hace Agamben, Sí. es como que sí, Foucault te planteó esta teoría del poder, pero se olvidó de pensar la política como tal, ¿ya? Y me parece que el terreno de la discusión, de esa articulación precisamente entre esos procesos totalizantes y los procesos de subjetivación y sujeción, está en lo que dice Agamben aquí, está en el terreno de la política, la política como tal. O sea, creo que va por ahí. Sí. A ver, me parece que ahí el punto que quiere conectar es lo que, según lo que entendí, lo que no hizo Foucault es como pensar en lo jurídico con respecto a lo biopolítico, y que es lo que intenta Agamben hacer, ¿no? Buscar como el punto de conexión entre lo jurídico y lo biopolítico. No sé si... Bueno, es que lo jurídico mismo es una técnica biopolítica. Es decir, las técnicas biopolíticas implican un abanico muy amplio, ¿verdad? Que va incluso hasta la medicina, como muestra en los últimos capítulos, ¿verdad? Y que tendría toda una región que nombra al pasar, por ejemplo, la región de las tecnologías de las comunicaciones. Cuando apela a la sociedad del espectáculo y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que en realidad yo creo que en Agamben son esos dos grandes territorios. Este territorio de constitución de una política como biopolítica, en términos de, creo que los elementos centrales de esta posibilidad de la biopolítica contemporánea, según lo que está leyendo Agamben, son la dinámica de inclusión-exclusión, ¿sí? La excepción y el devenir de la vida política en homo sacer, ¿sí? Que se correspondería también con la descolocación permanente y la posibilidad de redefinirse del poder o de la soberanía. Y la otra región es justamente la región que ahí es donde puede conectarse con una tecnopolítica de las comunicaciones, de las tecnologías de las comunicaciones. ¿En qué sentido? Porque le parece que efectivamente las comunicaciones contemporáneas generan esa confluencia muy clara entre procesos de estructuración, de sometimiento, de reproducción de la regla y a la vez experiencia de subjetividad, experiencia de singularidad. Voy a poner las dos regiones distintas, la región de lo mediática y la región postmedial, por decirlo de alguna manera. Campo de la región mediática, porque los procesos de propaganda y de publicidad, por ejemplo, operan a través de dinámicas de seducción y de puesta en juego del principio del deseo. A través de ese subsuelo de la seducción y del deseo, las significaciones que ponen en juego los poderes mediáticos resultan asimiladas, introyectadas en el individuo y lo van, por decirlo así, constituyendo como sujeto, ¿sí? Que la formación de un gusto social, la formación de unas pasiones sociales, de unos intereses, etcétera, la constitución de sujetos que pertenecen a un ethos, ¿no? En una lógica postmedial, por ejemplo, en estos procesos de generación de estos dispositivos y tecnologías comunicativas tan complejas como las que tenemos hoy, en las que progresivamente, por decirlo así, la responsabilidad o la capacidad de producción de las significaciones ya no está en unos centros mediáticos, sino en cada individuo. Cada individuo puede producir sus propias significaciones y estaría en esos procesos de interacción con otros, en estas comunicaciones y diálogos de significaciones. A esas significaciones, digamos, autónomas, subyacen dos elementos capitales de sujeción. Porque la significación se convierte ahora en la huella del sujeto, ¿no? Es decir, porque justamente las tecnologías lo que vienen permitiendo es que a través de cualquiera de nuestras interacciones hay una especie de excedente de información no visible para nosotros
pero visibles para las corporaciones o para los poderes que controlan esos sistemas, ¿no? Gustos, movimientos, trayectorias, todo este asunto, ¿no? De cómo en realidad uno en su interacción virtual está dejando todo el tiempo una señal de quién es, qué le gusta, con quién está, a dónde está, hacia dónde se mueve, en fin, ¿no? Todo ese complejísimo proceso. Y ahí efectivamente ahí incluso se desarrolla una ingeniería capaz de, a partir de la lectura de eso que eres, ir definiendo qué te ofrece, ¿no? Qué pone a tu disposición justamente para hacerte consecuente como un sujeto de consumo y como un sujeto en el que finalmente se pueden orientar de alguna manera sus elecciones, ¿no? Es decir, a partir de la huella que dejo de mis gustos y de mis intereses, construyo una especie de imagen de una imagen negativa, no visible para mí, pero visible gracias a los dispositivos y la potencia y los recursos tecnológicos que permite leer esa imagen y construir entonces todo un conjunto de trayectorias que van a estar a mi disposición, de tal manera que yo pueda conducirme, que encuentre, digamos, esos caminos predefinidos que van a conducir mi acción, ¿sí? En ese lugar se da esa confluencia de singularidad, elección de singularidad y a la vez predefinición o acción sobre esa singularidad. Se ve. En ese sentido, un poco, claro, no tanto en este segundo lado, que sí está visibilizado por Agamben, ¿no? Pero especialmente en el primer lado, el lado del poder como biopolítica, es que él encuentra maneras de resolver esa confluencia que no le aparece del todo clara en el punto al que llega Foucault. Ese me parece que es el tema ahí, ¿no? El tema que está puesto en juego ahí. Entonces, quizá lo que viene al caso es clarificar en qué sentido está planteándose estos dos elementos que constituirían la posibilidad del biopoder de ser subjetivante y totalizante, ¿no? Lo que lo define es eso, su posibilidad de ser subjetivante y totalizante, como un solo movimiento. Una cosa muy interesante y más o menos inédita en la teoría de la filosofía política, ¿no? Ahí hay una clarificación significativa, ¿no? Entonces creo que esto nos lleva al tema de ontología y soberanía, ¿verdad? O de política y ontología. ¿Cómo lo ven? Es lo que llama todo este asunto del análisis del punto oculto, ¿no? Muy psicoanalítico, ¿no? Sí, del punto oculto, de la región oscura. Un poco nada más retomando sí. el punto que estabas hablando sobre, o sea, como este caso concreto, de cómo pueden funcionar los dispositivos sí. para comunicar entre, o sea, la subjetividad y procesos totalizantes. Sí. A eso se estará refiriendo con esta pregunta que hace cuando dice ¿cuál es el punto en que la servidumbre voluntaria de los individuos comunica con el poder objetivo? Sí, exacto. Esta es una de las modalidades en que convergen esos dos procesos. Exactamente. En ese sentido me parece. Bueno, el tema aquí es el cuerpo biopolítico, ¿no? La producción del cuerpo biopolítico. El punto en el que convergen totalización y subjetivación es porque es una modalidad del poder capaz de producir, por decirlo así, un soma político, ¿no? En la medida que logra construir un cuerpo biopolítico, justo porque es el cuerpo, el elemento, digamos, el nodo de su singularidad, pero a la vez como construcción de la totalización, o como construcción de la estructura de la soberanía, ¿no? Pues en la medida que se plantea que la explicación, digamos,
del horizonte político al que llegamos tiene como punto nodal la posibilidad de generar un cuerpo biopolítico, los procesos de subjetivación y de totalización se sincronizan. Ahora, ¿qué es lo que hace posible la producción de ese cuerpo biopolítico? Esa es quizás la siguiente pregunta, ¿verdad? ¿Qué hace posible que haya ese cuerpo biopolítico y cómo está caracterizado ese cuerpo biopolítico, ¿no? ¿Qué tipo de cuerpo biopolítico es el que estaría produciendo todo este proceso, digamos, de, voy a decirlo en las palabras que utiliza el propio Agamben, todo este proceso de constitución de una estructura metafísica, ¿no? Por decirlo así, de esa gran estructura metafísica que ha producido la tradición del poder, básicamente en su vertiente occidental, ¿no? ¿Por qué estructura metafísica? Porque esa estructura produce sujeto y produce mundo social y define la naturaleza. Organiza la región completa del ser, digamos. Es una metafísica que organiza el sistema completo de lo que los antiguos llamaban el mundo, ¿no? Entonces, aquí metafísica significa dos cosas. Significa establecimiento de una representación y fuerza para hacer esa representación realidad, ontología, formas de estructuración, sistemas de funcionamiento. Es decir, metafísica aquí significa esas dos cosas. Ya no significa develamiento, digamos, como en el sentido heideggeriano, ¿no? Desocultamiento, sino producción de una representación y generación de los procesos de institución de esa representación. Solo posible, y esto es el aporte foucauldiano, solo posible como ejercicio y, digámoslo así, extroyección de un poder. ¿Qué es lo que permite la generación de ese sistema de significaciones que constituyen la representación? Una fuerza. ¿Y qué es lo que permite la institución y la cristalización de esa representación? Una fuerza. Y eso también es un aporte, bueno, no solo foucauldiano, en realidad tiene muchos lugares, ¿no? Están localizados en muchos puntos. Bueno, pero ¿qué está entendiendo? Podríamos preguntarnos, ¿qué está entendiendo por el cuerpo biopolítico? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo estaría caracterizando Agamben? Es una caracterización muy general y luego se vuelve un poco detallada hasta la tercera parte de la obra. Me parece Sí. interesante que en el primer capítulo Sí. Agamben habla justamente de lo que constituye el poder soberano, es la capacidad de interiorizar el exterior. Entonces, es la capacidad del código jurídico suspenderse a sí mismo cuando se confronta con una exterioridad que la desconoce. Entonces, me resulta interesante pensar porque es una exterioridad constitutiva y es una inclusión del exterior. Entonces, al principio, me parece que la tarea de la biopolítica es convertir todo lo exterior en interior, en asimilarlo y traerlo dentro de las normas y de los códigos políticos y jurídicos. Pero llega un determinado momento y esa inclusión no se puede llevar a cabo y ahí esto te parece otra vez un otro proceso de expulsión que sería entonces la vida nuda, despojada de su contingencia política. Entonces, en ese momento, pues, me parece que hay un primer momento de inclusión de todo lo que está afuera.
¿no? Y ese es el momento, y es eso lo que caracteriza a la soberanía, la posibilidad de suspenderse a sí misma y de regularizar aquello que está fuera de ella, y de tornar posible esa relación. Pero al mismo tiempo, una vez que todo se pasa al interior de la esfera de lo jurídico, es donde se hizo el poder de la biopolítica, porque, o sea, se trata de un poder totalizante que incorpora a los cuerpos, incorpora la SOE dentro de los procedimientos políticos, pero llega un momento que ese tránsito entre SOE y BIOS ya no es posible. Entonces es el momento de la exclusión definitiva. Entonces parece que primero el proceso de la soberanía pasa por un momento de interiorización de lo exterior, para luego después exteriorizar ese interior nuevamente, pero de una manera definitiva, porque ahí ya está dando vida el cuerpo, se purifica el cuerpo como un animal. Okay. Bueno, ¿más opiniones? Sí. Bueno, yo me quedaba pensando en el apartado justo de los derechos del hombre y la biopolítica. Okay. Entonces, cuando habla de democracia, en el Estado, cuando habla de democracia, dice que entonces el cuerpo se vuelve en el conflicto político, porque al final de cuentas es el principio biológico científico del orden. Es decir, si nosotros pensamos justamente en esta metafísica donde se establece la representación, pero a la misma vez se hace realidad esta representación, entonces en el Estado está lleno de estas representaciones, y justamente la democracia va a formar una materialización de estas representaciones. No sé si me entienden. Entonces, por tanto, el cuerpo se vuelve también se politiza, vaya, porque antes hace la referencia de la separación de la SOE y el lobo, ¿no? Que va a politizar al hombre, ¿no? Entonces, cuando yo pensaba en estos términos de este recorrido que hace desde la vida antigua hasta la medieval, de cómo el cuerpo va formando parte hasta la conformación del Estado, ¿no? Porque justamente entra en esta estructura, entra en esta vida que se forma a partir de esta metafísica e interactúa de cierta forma, y era lo que antes usted decía sobre la domesticación en términos y ya me hice Okay. No, pero aquí toma apunte, es decir, estás planteando el tema de la biopolítica en el campo de la democracia, ¿sí? Dado que ha sido leída fundamentalmente en el trayecto de Agamben en el campo del totalitarismo, ¿no? Bueno, Foucault lo que hace es lo contrario. Justamente creo que una de las razones por las cuales no hay una atención especial de Foucault en el nazismo y los campos de concentración es porque está interesado en mostrar cómo la biopolítica es parte de las sociedades que se suponen son del primer mundo, progresistas, etcétera, ¿no? En buena medida es un posicionamiento táctico frente a su propio presente, ¿no? No solamente como un descuido, como un olvido de Foucault, sino como una decisión estratégica, epistemológica, estratégica. Creo que el punto de Agamben es que justo es posible pasar del totalitarismo a las democracias y de las democracias al totalitarismo, porque a las dos subyace la misma lógica de convergencia entre singularidad y totalidad. Sí, a las dos subyace el principio a través del cual
cuerpo, el biocuerpo, es Homo sacer, Homo sacer. Homo sacer en la medida que se genera que el poder tiene la capacidad de constitución de un campo de indiscernibilidad, indistinción, indiferenciación, ¿no? Ese campo de indiferenciación, ese campo indiferente, es el campo que producen estas dinámicas que tú estás llamando interiorización, exteriorización o inclusión-exclusión, ¿no? Entonces, juguemos un poco con el concepto de Homo sacer, ¿no? ¿A qué está refiriendo con ese concepto? Quizás ahí nos permite empezar a clarificar un poco mejor todo esto que estamos aquí colocando así como elementos en el aire, ¿no? ¿Qué recuerdan de lo que está señalando como Homo sacer? ¿Qué es que sí? La paradoja de lo sagrado. A ver, ándale, esa es una vía, ok. El asunto de lo sagrado, el sacri. Sí. Y como de lo sagrado, del cuerpo puro, se puede pasar al cuerpo impuro. Esa me pareció, de hecho, una parte un poco más difícil del libro, del segundo capítulo. Hay una parte que habla de esta ambigüedad dentro de lo sagrado. Porque, bueno, al principio es sagrado, no se puede tocarlo, pero luego en lo sagrado se vuelve, es muy fácil salir de la zona de lo sagrado para estar en la zona de las impurezas, de lo sagrado. Entonces, me parece que justo es una zona cognoscible, donde no se puede entender exactamente qué es lo que es lo que le caracteriza como un ser desechado, porque no está definido de una manera muy clara, ¿no? Entonces es una zona a lo mejor de la oscuridad que siempre estuvo presente en la historia de la humana y que pues en determinado momento llegó a ser esa eterna transición entre lo puro y... Ya. También es interesante yo lo leía, yo lo nombraría así porque finalmente por eso se remite a todo el caso la ambivalente, es más que una ambivalente, ¿no? Incluso obsceno, tiene una parte interesante de lo sagrado que tiene que ver con esa paradoja, con esa contradicción que está aquí y que obviamente de la manera que estuvo. Yo creo que por eso es la parte más difícil, porque sin duda cuando estamos pensando, uno haciendo alusión al texto que hace Campbell, en ese texto Freud lo que plantea es ese sentimiento de ambivalencia frente al padre, después de matar a alguien, que es una obediencia de efecto retardado, que se odiaba y al mismo tiempo, una vez muerto, se introyecta por el amor que se siente. Claro. Operando como una culpa. Se generando conciencia de culpa. Claro. Bien, yo tengo la impresión de que Agamben en realidad está proponiendo que sacro, aquí, no es ni sacralidad fausta, ni sacralidad infausta, como le llama Durkheim, y tampoco es un caso de ambigüedad. Está tratando de plantearse el problema de otra manera para que pueda enfilarlo justamente con su argumentación en torno a cuál es el estatuto del biocuerpo en la sociedad moderna, ¿no? Es decir, lo que está mostrando es que hay una suerte de continuidad entre estas figuras de la legislación y de la política del mundo antiguo y la manera en que el cuerpo contemporáneo ha sido constituido, ¿verdad? Está tratando de ver esa
línea de continuidad, ¿no? Recuerden que un poco cuando habla de Homo sacer, la definición primaria que da es aquel que puede ser eliminado por cualquiera, sin que eso constituya, digamos, un homicidio, pero no puede ser sacrificado. ¿Sí? Es decir, aquí esas son las dos propiedades fundamentales. Puede eliminar, puede asesinarse, porque no hay sanción legal alguna, pero no se puede sacrificar. ¿Sí? En tanto que puede eliminarse, es un cuerpo que está fuera de lo político. Es pura nuda vida. La vida desnuda, o está en la región de la Zoé, ¿cierto? Está en un punto en el que ya las leyes no llegan hasta él, ¿no? No tiene la protección de la ley, ¿verdad? Entonces es como eliminar un insecto, ¿verdad? Eliminarlo sería como eliminar un insecto. No tiene, es una acción que no tiene valor ni consecuencia jurídica. Entonces está excluido del campo de la norma política, o digamos está más allá de la ciudad, por decirlo de alguna forma. Pero tampoco es sacrificable. Es decir, no entra en la ceremonia mítica, religiosa o mística, ¿cierto? Es decir, no está en el régimen de lo divino. No está ni en el régimen de lo divino ni en el régimen sociopolítico. Se encuentra en esa zona indiferente, ¿verdad? Su estatuto es solo vida. Aristóteles decía algo muy interesante que retoma ahí Agamben. Una suerte de paralelismo pone en juego Aristóteles entre foné y lenguaje, ¿sí? Y zoé y bios. El puro sonido, la guturación, digamos, es compartida por los humanos y por los animales, ¿sí? Emanamos sonido, ¿verdad? Los semiólogos distinguen, algunos, porque depende de la tradición semiótica a la que nos estemos refiriendo, distinguen entre señales y signos, ¿no? Y entonces dirían que los animales y los seres humanos tienen señales, pero que solo los seres humanos tienen signos, ¿no? Entonces Aristóteles decía algo así como que la foné manifiesta el dolor o el placer en el animal, pero en el humano implica lo justo y lo injusto, lo valioso y lo no valioso, el pasado y el presente, el campo completo de posibilidades que resultan de la introducción del logos en la foné. ¿Qué es lo que hace la vida política, o esa vida cualificada a la que se refiere Foucault? Que enriquece o se toma la foné y al introducir en ella el logos, lo constituye el lenguaje o campo de significación que le permite organizar su mundo, ¿no? Es decir, casi que en algún sentido aquí está puesta en juego una especie de, en Aristóteles, una especie de descripción filogenética, ¿no? Como una especie de gran origen, ¿verdad? Ese gran origen estaría dado porque la foné es tramada como logos, y al tramarse como logos, entonces constituye un mundo de sentido, ¿verdad? Eso es lo que retoma, por cierto, Schiller cuando habla del mundo de la apariencia. Dice, el estatuto antropológico se obtiene cuando se crea un mundo de apariencias, ¿no? Una especie de simulacro. En ese sentido, entre Schiller y Baudrillard había cierta continuidad, ¿no? Hay mundo, hay cultura y sociedad porque se construye un mundo de apariencia. Bueno, aquí en Aristóteles, el logos, capturando y reticulando el fonos, constituye el lenguaje, ¿verdad? Y en ese lenguaje que ha constituido, vamos a habitar.
como un cementerio que va, digamos, segregando las sustancias que van constituyendo el mundo en el que se va a meter, ¿no? Bueno, lo que está, y por otra parte, Aristóteles estaría diciendo algo así como la vida cualificada, esa vida lingüística, está organizada políticamente, lo que marca una clara diferencia entre ese espacio que ya se constituye como un espacio sociopolítico y el territorio, digamos, de la zoe, o el territorio, ese territorio más amplio que en el pensamiento griego implicaba esas cosas que tú señalaste, como por ejemplo el campo del oikos o del domos o del domoi, como decían los latinos, ¿no? El territorio de la vida privada, ¿no? De los límites de la casa hacia adentro, ¿verdad? De los límites de la casa hacia adentro ya las reglas políticas y del Estado no juegan, ¿no? Toda la hipótesis de Foucault se puede leer también de esa manera. El acceso o el devenir hacia la biopolítica es ese proceso en el cual los límites o las barreras de la casa se hacen porosas y empieza a penetrar y penetra de manera radical la vida política en la domoi, ¿no? Bueno, pero el asunto que pone en juego aquí Agamben es que no obstante que esa foné se volvió, como le llamaban los estoicos, esa foné deviene en semeión, deviene en significación, no deja de ser foné, persiste como foné, ¿cierto? Persiste como puro sonido, es signo, pero es sonido, irreductiblemente, no va a dejar nunca de ser sonido. Creemos que cuando nos comunicamos, creemos que lo que estamos intercambiando son puras significaciones, pero estamos intercambiando significaciones y sonidos. Hay una experiencia fáctica, incluso en el sentido que lo dice Bokarovsky, sensual, ¿no? De hecho, Bokarovsky pone en juego todo el campo de la estética del lenguaje, no por su significación, sino por su pura materialidad, por su sonoridad. En el campo de la poesía, la palabra me conquista por sus propiedades sensibles. Entonces, mi relación con la palabra poética, más que una relación cognitiva, lógica o semántica, es una relación erótica, ¿verdad? Como una suerte de eroticidad de la misma palabra, ¿verdad? Sus cualidades sensibles. Entonces no va a desaparecer, ¿no? Está presente ahí. Y entonces en ese sentido lo que está diciendo un poco Agamben es que no obstante todas las operaciones políticas de reglamentación, institucionalización, regulación que se ejercen sobre el campo de los cuerpos, persisten como cuerpos, ¿no? Persisten como cuerpos. Y lo que tenemos es un proceso histórico en el que en el mundo antiguo, de alguna manera, la relación de la soberanía con los cuerpos sociales, digamos, de alguna manera preservaba ese ámbito de la domoi. Entonces estaba organizado más en el campo, digamos, de las leyes, de las reglas jurídicas y de la clara articulación y definición de los campos institucionales, ¿no? La tesis de Foucault es que el paso a la sociedad contemporánea es un paso en el que esas estructuras y esas instituciones se difuminan, se descentran y se multiplican, ¿verdad? Penetrando en todos los territorios de la vida. El señalamiento de Agamben, leído como resistencia, digamos, es que ese cuerpo nunca acaba de ser, digámoslo así, colonizado, penetrado, abarcado, instituido por ese conjunto de operaciones de politización, ¿no? Es un elemento muy importante. En Agamben, entonces, se lee esto como un movimiento,
¿verdad? Como un movimiento en el que la política tiende a articular, gobernar, definir, politizar el cuerpo puro y a la vez despolitizarlo. Es un proceso de oscilación. Entonces, la biopolítica no consistirá solamente en la politización de la vida, sino también en su despolitización. Está echando mano de esa persistencia percibida en Aristóteles de la foné debajo del lenguaje. Entonces, la esencia biopolítica, digamos, no es el proceso de colonización y toma total de la vida, sino es esa posibilidad de politizar y despolitizarla. Y lo que manifiesta, digamos, lo que cristaliza casi que el topoi de esa posibilidad es el espacio de indeterminación, para el cual el modelo ejemplar, digamos, son los campos de concentración, ¿no? Donde puede, digamos aquí lo que está planteándose es que de alguna manera en estas modalidades del poder biopolítico se alcanza un nivel, un lugar tal que la vida se hace completamente maleable, ¿no? Es proteica. Y el paso a las democracias y todo este asunto que tú estabas refiriendo, un poco lo que está diciendo, pero incluso en las sociedades democráticas en las que se supone, bajo, digamos, el discurso político tradicional, se habría superado toda forma de totalitarismo, para las cuales, por ejemplo, el nazismo fue un capítulo negro en la historia, pues desde esta lectura más bien no es que haya sido un capítulo negro, sino que en realidad responde al mismo principio de organización de las formas contemporáneas de la política en las propias democracias, donde de lo que se trata justamente es de esta dinámica a través de la cual las regiones que la modernidad promovió como de mayor autonomía, la investigación científica, por ejemplo, se convierte en un recurso biopolítico fundamental. O podríamos decirlo más exactamente, porque de alguna manera a mí siempre me queda un poco la inquietud de la excesiva concentración en el Estado, cuando lo que vivimos es en sociedades donde hay múltiples poderes y, por ejemplo, el ejercicio, digamos, de la cristalización de la investigación científica sobre el cuerpo en tecnología no está tanto en el Estado como en las corporaciones, ¿no? Está más del lado de las corporaciones, de las transnacionales, ¿verdad? Que son los únicos que tienen más recursos que el Estado, incluso para producir el tipo de investigación que requieren, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que en ese territorio, incluso este campo, que es el orgullo de la modernización, la conquista de un horizonte donde el conocimiento se produce de manera absolutamente autónoma y no está sometida a ningún poder, deviene y es observable como una fuente fundamental de producción del poder contemporáneo y de generación, digámoslo así, voy a sonar muy marxista, de la plusvalía, uno de los elementos centrales de la generación de la plusvalía en el horizonte social contemporáneo, ¿no? Bueno, creo que ahí está el elemento clave que está planteándose Agamben. Entonces, en ese sentido, digamos, el tema ontológico, que es un poco el que estábamos tratando de seguir en este curso, el tema de la concepción de lo humano, desemboca aquí en la posibilidad de estas distintas estructuras, de estos distintos campos de fuerza y de poder, de producción de principios de toma del cuerpo y a la vez de desligadura de ese cuerpo, como el escenario en el que se ejerce, digámoslo así, en sus términos más radicales y más intensos, la posibilidad de construir dicha ontología. Sí. Bien, a mí me parece que justamente la categoría de Homo sapiens permite, aunque
entiendo que pueda ser limitada esta asociación que hace al Estado, y me parece que es muy rica en términos de asociarla al derecho y a otro concepto como la violencia, ¿no? Y cómo es necesario en la sociedad, en Homo sapiens, en las sociedades, digamos el Homo sapiens como sujeto para redimir culpas, ¿no? Y pensando en sociedades actuales, o sea, a mí me parece que es un ejercicio posible o que posibilita, ¿no? Y pensaba justamente cuando platicábamos la semana pasada en la víctima sacrificial, me parece que te referías a René Girard. Exactamente. Creo que el libro se llama La violencia y lo sagrado. La violencia y lo sagrado, exactamente. Que hace un ejercicio muy interesante entre el sacrificio y el homicidio, ¿no? Y a mí me parece que lo que hace también es un ejercicio de entender muy antropológico a estos sujetos, no solo como víctimas, sino que se estaba pensando en todos los otros ejemplos que ha dado, como los musulmanes, ¿no? Como estos otros, o sea, como la sociedad necesita de estos otros, ¿no? Estos otros sujetos para... Es muy ritual, es muy simbólico el lugar que ocupa el Homo sapiens, ¿no? Yo estaba pensando en dos figuras actuales, ¿no? Los jóvenes con experiencias selectivas como Homo sapiens y el escenario, digamos, utilizando un poco las palabras de Agamemnón, o sea, los escenarios que ocupan en México, por ejemplo, sería la guerra contra el narcotráfico. Y, por ejemplo, una figura que me gustaría también como plantear para discutir sería las mujeres asesinadas por feminicidio, ¿no? Como Homo sapiens, ¿no? Como figuras Homo sapiens. O sea, más bien a mí me dio muchísimo que pensar esta lectura respecto a ese tema. Y sí la discusión entre Foucault, pero me parece que hay como una muy interesante discusión entre la crítica a la violencia de Walter Benjamin y Schmitt, y toda la relación con la soberanía que hace con Schmitt, que me gustaría que más bien si podrías ampliarla, ¿no? Por ejemplo, en relación a las formas en que Agamemnón retoma la soberanía, ¿no? O sea, al final, a mí no me quedó muy claro si la retoma Schmitt. Una pregunta también. Tiene que ver mucho con lo tuyo, ¿no? Porque yo no he dejado de pensar en la aplicabilidad de este aparato teórico, que son no solamente este libro, son 2 libros más, son libros de ensayos y todo eso, ¿no? La aplicabilidad, lo que yo he visto, por ejemplo, en temas de fronteras, de violencia y todo eso, hay una profusión de análisis que dice, sí, o sea, es tanatopolítica, que máquinas de Estado, que necropolítica y todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, hay una, bueno, yo no sé si se ha comprendido en realidad todo lo que esto implica, porque muchas de esas cosas el estado de excepción lo ven como si fuese algo lejano y no lo ven que es algo constitutivo como tal, ¿no? O sea, una va por ahí, la otra tiene que ver si más allá de este paradigma de guerra, de estado de excepción, o sea, si puede haber una oscilación, se puede pensar una oscilación desde este paradigma de guerra, donde ejemplifica esto a través del campo de concentración, a un paradigma económico como tal. ¿Ya? Si es que no es la economía quien está haciendo en gran medida eso que está planteando Agamemnón de alguna forma. Bueno, me va a tocar responder rápido porque tengo que ir por mis hijos. Soy padre. Pero bueno, quizás se pueden conectar las dos cosas.
efectivamente, este concepto de estado de excepción, que proviene en realidad de la manera en que está planteado de Benjamin, justamente, este señalamiento de Benjamin de cómo el estado de excepción es un principio jurídico que suspende lo jurídico, ¿no? Y que es la disposición nuclear del soberano. De alguna manera, el lugar indiferente que plantea Agamben es el mismo planteamiento. Digamos, el planteamiento de Agamben es muy coincidente con el planteamiento de Benjamin, e incluso en el resultado al que llegan, porque lo que dice Benjamin es que el estado de excepción se extiende de tal manera que se constituye en la norma o en la regla, ¿no? O a veces dice, para los pobres del mundo el estado de excepción es la norma, ¿no? De tal manera que esa excepcionalidad es en realidad el principio a través del cual el poder, digamos, ejerce de su forma más intensa y plena el campo de sus posibilidades, ¿no? Y creo que este territorio de indiferencia en Agamben no se refiere efectivamente, como tú estás señalando, solamente a los lugares marginales, sino que en realidad constituye el corazón mismo de la manera en que opera el poder biopolítico, ¿verdad? Que es un poco en el sentido que trataba de argumentar hace un rato, como esa capacidad de politizar y despolitizar, ¿no? Que quizás ese es el núcleo, ¿no? Pero esto no significa tampoco que entonces la investigación en torno a esas regiones marginales o sectoriales no tenga sentido. Es válida. Estaba pensando eso que tú estabas diciendo hace un rato sobre los jóvenes delincuentes en el contexto del narcotráfico, por ejemplo. En Colombia les llaman desechables, y el concepto de desechable es claramente el homo sacer, ¿no? Socialmente se les llama desechables porque en realidad, efectivamente, bajo el poder de los grupos de narcotráfico, ¿no? En el contexto de un Estado que ya no porque lo decida, sino porque simplemente no tiene la fuerza para cubrir todo el campo completo de lo social, que esas son las singularidades que no están dadas en cuenta en este análisis de Agamben. Poderes como los de nuestras naciones que no alcanzan, es decir, en los cuales la forma biopolítica y totalizadora es errática, ¿no? Es todo un tema de lo más interesante, ¿no? Pero en ese contexto del circuito del narcotráfico, forman parte del grupo porque reciben sus beneficios, pero siempre no son parte del grupo. Es decir, están continuamente siendo parte del grupo delictivo y a la vez no lo son. Por eso son completamente eliminables, ¿no? En el periodo más cruento del narcotráfico en Colombia les llamaron sicarios, utilizando justamente la categoría latina antigua. Es muy interesante porque en el circuito del narcotráfico reemergió al interior del propio narcotráfico esa categoría de sicario, especialmente en los suburbios de Medellín. Pues todo este conjunto de jóvenes entre 14 y 17 años, más o menos, 18 años, que no tenían trabajo, que no tenían escuela, que no tenían ninguna posibilidad de nada, encontraron en el narcotráfico la posibilidad de constituir una forma de sobrevivir, ¿no? Y fueron, por supuesto, alimentaron al narcotráfico, alimentaron a los paramilitares, alimentaron a la guerrilla, que los incorporaron de manera anómala, porque eran del grupo y no eran del grupo. Se les enviaba a las tareas más difíciles porque sabían que los iban a matar, ¿no? Pero iban a cumplir con su objetivo. Entonces creo que sí, ahí se cristaliza muy claramente esa figura del homo sacer, ¿no? El tema del feminicidio me parece que es un candidato interesante para problematizarlo y reflexionarlo, porque justo el tema es cómo en una determinada comunidad política, llamémosle microcomunidad política, hay una dinámica que hace de un cuerpo politizable y despolitizable, integrable y desintegrable, incluible y excluible, tiene estatuto y no lo tiene. Ese es el punto, ¿no? De cómo este principio, digamos, de la ambivalencia o de la transitoriedad
en realidad es un dispositivo de la fuerza, ¿no? O un dispositivo del poder. Y bueno, yo les agradezco mucho las sesiones que pudimos estar juntos. Espero que haya sido de utilidad un poco el camino que tomamos. Y bueno, estaré al pendiente de quien quiera hacer un trabajo sobre alguno de estos temas para leerlo con mucha atención y hacerle mis comentarios.